¿Y si te dijera que te estás esforzando demasiado? ¿Que la respuesta a tu ansiedad, a tu sensación de insuficiencia y a tu lucha constante contra el pecado no está en intentar más, en esforzarte más o en buscar más consejos fragmentados? ¿Qué pasaría si la solución a todas tus mayores batallas estuviera condensada en solo 6 capítulos de una única carta, oculta a plena vista en la Biblia? La mayoría de los cristianos pasa toda la vida coleccionando pedazos de sabiduría aquí y allá, construyendo una fe como un rompecabezas incompleto. Buscan soluciones en versículos aislados, en libros de autoayuda o en consejos de amigos bien intencionados, pero rara vez se profundizan en la fuente que puede cambiarlo todo. Intentan arreglar la conducta sin antes entender la identidad. Imagina que tu vida espiritual es un castillo. Pasas todo tu tiempo pintando las paredes, arreglando las tejas y puliendo las ventanas, pero ignoras por completo la fundación. El resultado es que, en la primera tormenta, la estructura entera comienza a ceder. Es exactamente así como muchos de nosotros vivimos la fe. Estamos tan ocupados con el qué hacer que nos olvidamos de responder la pregunta más fundamental: ¿quién soy? Estamos enfocados en nuestro desempeño, en nuestra apariencia, en nuestras acciones, pero descuidamos la verdad que nos sostiene, nuestra posición en Cristo. Esta carta es la clave para desentrañar esa paradoja. Nos saca del círculo vicioso del haz más, sé mejor, y nos coloca en una nueva realidad donde la acción fluye de la identidad. Pero, ¿cuál es la estructura oculta que hace que esta carta sea tan revolucionaria? ¿Cómo puede, en solo unas páginas, abordar de forma progresiva y completa, desde nuestra identidad celestial hasta nuestra batalla espiritual, todo en un único documento? El misterio no es solo sobre lo que dice, sino sobre cómo está organizada. La respuesta está en una arquitectura divina, diseñada para tu transformación completa. Si te encanta desentrañar los secretos y las verdades profundas de la Biblia, y si te sientes atraído por una fe que es más que solo religión, entonces este es el lugar correcto para ti. Aquí nos sumergimos en las Escrituras para descubrir la belleza, la profundidad y el poder de la palabra de Dios, y cómo puede transformar nuestras vidas de adentro hacia afuera. Dale un me gusta a este video, suscríbete al canal para no perderte nada de lo que está por venir, y dime en los comentarios desde qué ciudad o estado nos estás viendo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea aún más fuerte y viva. Para entender el poder de esta carta, necesitamos transportarnos en el tiempo, a un lugar y una era muy específicos. Imagínate en Éfeso, la capital de la provincia romana de Asia, un puerto bullicioso y estratégico que servía como un caldero cultural, comercial y religioso. La ciudad estaba dominada por una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa, una diosa pagana que personificaba la fertilidad y la magia. Su culto era inmensamente popular y estaba profundamente arraigado en la vida de los efesios, con rituales, prácticas mágicas e incluso la venta de miniaturas del templo como objetos de devoción. La atmósfera de la ciudad era de intensa religiosidad, pero de una religiosidad vacía y fragmentada, donde cada uno buscaba su propia divinidad o su propia solución espiritual. Era para este lugar de paganismo y fragmentación espiritual que el mensaje de un hombre, encarcelado a kilómetros de distancia, resonaría con una fuerza sorprendente. El apóstol Pablo, encadenado en una prisión romana alrededor de los años 60-62 d.C., tenía todo para estar desanimado, escribiendo cartas de lamento o de autojustificación.
Sin embargo, su perspectiva era completamente diferente. Él no se veía como un prisionero del emperador, sino como un prisionero de Cristo. Desde la oscuridad de su celda, escribe una carta sobre la más pura libertad y sobre el más abrumador poder que el mundo jamás ha conocido. El contraste no podría ser más nítido: la opresión de las cadenas terrenales de Pablo contra la libertad sin límites que él describe en su carta. La iglesia de Éfeso no era una congregación cualquiera. Era una de las más importantes e influyentes de la época, compuesta por una mezcla de judíos y gentiles convertidos. Eran una representación de la diversidad del mundo antiguo, un cuerpo de creyentes con orígenes, historias y traumas completamente diferentes. Sin embargo, esta mezcla de culturas y tradiciones traía consigo el riesgo de la desunión, la fragmentación y el regreso a viejos hábitos. El mensaje de Pablo necesitaba ser uno que uniera, que anclara, que le diera a cada uno de ellos un fundamento inquebrantable en medio del caos de su ciudad y de sus propias vidas. La gran cuestión que se cernía sobre la iglesia de Éfeso y que se cierne sobre nosotros hoy era la identidad. En medio de un mundo que les ofrecía tantas opciones de quiénes podrían ser: adoradores de Artemisa, seguidores de filosofías griegas, comerciantes exitosos, ¿cómo podrían saber quiénes eran en Cristo? ¿Cómo podrían vivir una vida de santidad y propósito cuando su antigua naturaleza y el mundo a su alrededor los empujaban constantemente hacia atrás? Esta era la urgencia de la carta, y la respuesta que Pablo daría no era una lista de reglas, sino una revelación profunda de su nueva realidad. Pablo, desde su prisión, no escribió sobre los problemas de la iglesia de Éfeso. No los reprendió o los amonestó por cuestiones disciplinarias, como hizo con otras iglesias. En cambio, hizo algo mucho más radical y transformador. Los llevó al cielo, al plan eterno de Dios. Los hizo mirar su propia realidad desde una perspectiva celestial, una perspectiva que trasciende el tiempo, el espacio y las circunstancias. Los invitó a verse a sí mismos no como los efesios que habían sido, sino como quienes Dios los había hecho ser en Cristo. Esta es la clave para desentrañar el misterio, la gran revelación. La tesis que sostiene todo el poder de esta carta es su arquitectura. La carta de Efesios es una obra maestra de diseño teológico, dividida en dos mitades perfectamente complementarias. Los primeros 3 capítulos son la fundación, la base inquebrantable de lo que Dios hizo. Revelan nuestra identidad, nuestra posición, nuestra herencia y nuestra riqueza en Cristo, explicando quiénes somos en el plan eterno de Dios, elevándonos a una esfera celestial. Pero la historia no termina ahí. Los últimos 3 capítulos son la aplicación práctica, lo que nosotros hacemos. Proporcionan las instrucciones claras, directas y accionables para vivir esa nueva identidad en la tierra. Desde nuestro comportamiento personal, pasando por nuestras relaciones familiares y comunitarias, hasta nuestra batalla espiritual. La primera mitad de la carta, lo que Dios hizo, es una declaración de nuestra nueva realidad. Pablo comienza con una explosión de alabanza en Efesios 1, revelando el plan eterno de Dios para la redención, que nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser hijos por adopción. La arqueología corrobora la necesidad de este mensaje. Éfeso era una ciudad llena de ídolos y dioses, cada uno con una promesa vacía. El mensaje de Pablo contrastaba esa realidad, mostrando que el Dios verdadero tenía un plan, un propósito y un lugar específico para ellos, no en un templo de piedra, sino en su propio Hijo. El uso del término pleroma en la carta, Efesios 1:23, subraya la idea de que Cristo es la plenitud de Dios y la iglesia
El cuerpo de Cristo es la plenitud de Cristo. El análisis textual del griego, el idioma original, profundiza esta revelación. La preposición en, aparece más de 35 veces en los 3 primeros capítulos. No es un accidente. Pablo está enfatizando que nuestra nueva realidad no es algo que tenemos, sino algo en lo que estamos insertados. Estamos en Cristo. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Fuimos elegidos en Cristo. Fuimos perdonados en Cristo. Este énfasis es fundamental. Nuestra identidad no se basa en nuestros hechos o en nuestro esfuerzo, sino en nuestra unión con aquel que ya conquistó la victoria por nosotros. Esa es la diferencia entre intentar ser y simplemente ser. La segunda mitad de la carta, lo que nosotros hacemos, es la aplicación práctica de esa identidad revelada. Pablo transita suavemente a la conducta. Comienza en Efesios 4 con el llamado a la unidad, un tema vital para una iglesia compuesta por judíos y gentiles. Los exhorta a andar de una manera digna del llamado que recibieron, con humildad, mansedumbre y paciencia. La geografía de la ciudad de Éfeso, un centro de comercio y diversidad, hacía que esta exhortación fuera no solo teológica, sino práctica y urgente. Necesitaban un fundamento común, y Pablo muestra que ese fundamento era su nueva identidad en Cristo. El mensaje continúa detallando la conducta cristiana en todas las esferas de la vida. El apóstol habla sobre el abandono de la antigua naturaleza y el revestimiento del nuevo hombre. Efesios 4, 22, 24. Detalla las responsabilidades en las relaciones familiares e interpersonales, mostrando cómo el amor de Cristo debe ser la base para la vida de casados, de padres y de hijos. Efesios 5, 6. La carta no deja ninguna área de la vida sin ser tocada por la luz de la nueva identidad. Y es aquí donde la carta se convierte en un manual de estrategia para la victoria. La gran culminación de la carta es el capítulo 6, donde Pablo aborda la guerra espiritual. No habla sobre la batalla para llegar a ser hijos de Dios, sino sobre la batalla que los hijos de Dios enfrentan. La batalla no es contra carne o sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal. La conexión bíblica con otros pasajes que mencionan el concepto de guerra espiritual es innegable. Pero es aquí donde Pablo la define con una claridad incomparable, usando la metáfora de la armadura de Dios. Él no nos da esta armadura para que nos volvamos victoriosos, sino para que podamos permanecer firmes en una victoria que ya es nuestra. Esta armadura, cada pieza de ella, está directamente conectada a nuestra identidad en Cristo. La coraza de justicia, el casco de salvación, el escudo de la fe. No conquistamos estas piezas, nos revestimos de ellas porque ya nos fueron dadas como parte de nuestra posición en Cristo. La armadura no es para darnos la victoria, es para protegernos mientras luchamos, pues la victoria ya fue garantizada en la cruz. El apóstol está mostrando que nuestra conducta y nuestra batalla espiritual son simplemente la manifestación visible de nuestra identidad invisible en Cristo. Por eso, Efesios es un guión completo. Comienza en el cielo, con nuestra elección y redención, y termina en la tierra, en nuestra batalla diaria. Nos da la identidad, capítulos 1, 3, y nos capacita para la acción, capítulos 4, 6. Sin los primeros 3 capítulos, los últimos 3 se vuelven una lista de tareas imposibles. Pero con la revelación de quiénes somos, nuestra conducta ya no es una carga, sino la expresión de una vida ya transformada. La nueva comprensión de Efesios como un manual de 2 partes, identidad y conducta, cambia el juego por completo. La mayoría de nosotros opera en un modelo de
hacer para ser. Creemos que si hacemos lo suficiente, si somos lo suficientemente buenos, si nos esforzamos lo suficiente, entonces seremos dignos del amor y la bendición de Dios. El resultado es un ciclo exhaustivo de desempeño y culpa, donde la victoria es temporal y la derrota es una condena. Pero la carta de Pablo nos invita a invertir esa lógica. La lógica de Efesios es de ser para hacer. Primero, nuestra identidad en Cristo es revelada. Eres santo, amado, redimido, adoptado. Luego, tu conducta es el reflejo natural de esa identidad. Vive de forma santa, anda en amor, perdona. El alivio que esta perspectiva trae es inconmensurable. Tu salvación no es un premio por tu buen comportamiento, sino un regalo que te capacita para vivir una vida que agrada a Dios. No luchamos para ser dignos, sino que actuamos desde un lugar de dignidad ya conquistada por Cristo a nuestro favor. Esta revelación nos libera del legalismo y de la condenación. La obediencia ya no es una carga pesada, sino una respuesta de gratitud y amor. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo, nuestra motivación para la santidad y para la obediencia cambia. Ya no se trata de cumplir reglas, sino de honrar la posición que nos fue dada. Nuestra posición en Cristo, capítulos 1-3, es el poder que nos capacita para vivir nuestra vocación y luchar las batallas espirituales. Capítulos 4-6, no por fuerza propia, sino desde un lugar de victoria que ya fue garantizado en la cruz. Ahora, mira tu propia vida. ¿Cuántas veces te has encontrado exhausto, tratando de ser un buen cristiano? ¿Cuántas veces tu fe se ha sentido como un trabajo pesado, una lista de tareas por cumplir? ¿Has luchado contra la ansiedad, contra la culpa, contra el pecado, sin entender el poder que ya reside en ti? ¿Has intentado construir una vida santa sobre una fundación incierta de tus propias acciones? El mensaje de Efesios es un espejo para tu alma, revelando lo que te ha impedido vivir en libertad. La pregunta que necesitas responder hoy es: ¿en qué mitad de Efesios te has enfocado? ¿Te has aferrado a las instrucciones del lo que nosotros hacemos, sin antes empaparte de las verdades de lo que Dios hizo? Si tuvieras que elegir solo un libro para definir quién eres en Cristo y cómo vivir esa verdad, ¿empezarías por los primeros 3 capítulos? ¿Qué sucede en tu mente, en tu corazón, cuando lees que fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Efesios 1:3. Y con base en tu nueva identidad, ¿cuál sería el primer cambio práctico que harías hoy? No un cambio basado en el esfuerzo, en la culpa o en el desempeño, sino un cambio que fluye de una revelación profunda de quién eres, la libertad de la vergüenza, la paz de la ansiedad, la victoria sobre el pecado. Todo esto comienza con la comprensión de que tu batalla ya ha sido ganada. No intentes ser quien ya eres. En solo 6 capítulos, Pablo nos dio un mapa completo para la vida cristiana, un manual que va de nuestra identidad celestial a nuestra conducta terrenal, de nuestra redención a nuestra batalla diaria. La clave es su arquitectura, la comprensión de que el hacer siempre fluye del ser. Tu salvación no se trata de lo que hiciste, sino de lo que Él hizo. Y tu vida no se trata de lo que puedes lograr, sino de quién ya eres. ¿Qué fue lo que más te impactó de los 3 primeros capítulos de Efesios, que revelan tu nueva identidad en Cristo? Quiero saberlo. Deja un comentario abajo con el hashtag #SoyEnCristo y cuéntame. ¿Qué versículo de los capítulos 1-3 impactó más tu identidad? Voy a leer cada una de sus respuestas, y si
¿Todavía no te has suscrito? Por favor, no pierdas tiempo. Suscríbete ahora para continuar este viaje con nosotros, donde exploramos las profundas verdades de la Biblia de una forma que transforma tu vida. Recuerda, ya no estás tratando de ser alguien. Ya eres un hijo amado y tu vida es solo la manifestación de esa verdad.